Todos queremos reproducir nuestras plantas. ¿Y qué sucede? Que de repente queremos reproducirla por una ramita así como esta que está acá. ¿Y qué sucede? Que terminan muriéndose así como esta que está completamente seca. Así que el día de hoy vamos a analizar cerca de 15 aspectos básicos y fundamentales de por qué se le están muriendo a usted sus esquejes. Número 1. Y que parece que esto diera risa, pero no es así. De repente tenemos nuestro esqueje y tiene que ir plantado así y nosotros lo estamos poniendo así. No hay manera, de ninguna manera, que ese esqueje va a pegar. Punto número 2 es referente al sustrato. El sustrato en el que pongamos nuestro esqueje tiene que ser un sustrato que retenga la humedad, que sea bastante poroso, que sea bastante drenante y además que no se encharque. Hay un sustrato que es bastante usado para sembrar esquejes, que es la arena, que pues es una buena opción. Punto número 3 es el tamaño de nuestro esqueje. El tamaño mínimo para sembrar un esqueje es de unos 10 centímetros, así como este que está aquí. Pero podemos incluso sembrar un esqueje de unos 15 centímetros hasta unos 20 centímetros. No lo podemos hacer más grande porque corremos el riesgo de que se nos seque. Punto número 4. Aunque muchas veces nuestros esquejes o nuestras ramitas comienzan a dar raíces directamente desde acá, algunos lo hacen desde sus nudos. Así que es fundamental que cuando vayamos a sembrar nuestro esqueje, por lo menos 2 nudos queden dentro del sustrato y debemos enterrarlo hasta acá. El punto número 5 es referente a la preparación del esqueje. Hay muchas veces que nosotros lo sembramos así con todo y las hojas, con una cantidad de hojas. Y recuerde pues que esta ramita no tiene raíces, así que no tiene todavía la capacidad pues de sostener una cantidad de hojas. Y por tal motivo pues ese esquejito pues se nos puede morir. Entonces, ¿cómo hacemos? Y lo cortamos así de esta manera, siempre procurando pues no dañar las yemitas que están aquí en la base de las hojitas, porque de ahí van a salir los nuevos brotes. Y a mí siempre me gusta dejar por lo menos la mitad de las últimas hojitas, y este sería ya un esqueje que ya estaría listo para plantarlo. El punto número es que debemos tomar el esqueje de una planta que se vea sana, de una planta que se vea fuerte, de una planta que se vea vigorosa. No vamos a tomar el esqueje o la ramita de una plantita pues que la miremos enferma, que tiene problemas de plagas, de hongos, sino que tenemos que ver que la plantita se vea bien sana y bien fuerte, y de esa plantita pues tomamos un esqueje. El punto número 7, familia, es referente a la temperatura. De repente puede ser que en nuestra ciudad esté haciendo demasiado frío y así queremos nosotros reproducir nuestro esquejito, o de repente pues está haciendo demasiada calor. La temperatura ideal para pegar los esquejes anda entre 15, 20 hasta 25 grados centígrados, y es muy recomendable para la mayoría de los esquejes que los pongamos a la sombra o en sol filtrado. Punto número 8 es que mientras el esquejito se esté pegando, no podemos moverlo del sustrato, de allí donde está, hasta que ya estamos 100% seguros que ya tiene raíces grandes y fuertes. Punto número 9, y este es sumamente importante. Sucede que cuando nosotros plantamos nuestros esquejitos, vemos que a las pocas semanas les empiezan a salir hojitas. Y puede ser que nosotros nos emocionemos y creamos que ya tiene raíces y que lo saquemos y nos vamos a dar la sorpresa de que no tiene raíces, y puede ser que ese esquejito ya no nos va a dar raíces y se nos va a morir. ¿Qué sucede cuando usted pone una ramita o un esquejito? Esa ramita todavía tiene savia, entonces esa savia, con la fuerza que tiene esa ramita, todavía produce unas hojas, pero no por el hecho de que tiene raíces. Le van a salir unas hojitas, es probable que esas hojitas se sequen y luego con el tiempo va a dar más hojitas, ya pasando un mes, puede ser 2 meses o más. Y ya cuando usted vea su esquejito que tiene hojitas fuertes, incluso algunas ramitas, entonces eso quiere decir que ya su esquejito ya está bien pegado y que ya tiene raíces y ya lo puede cambiar a una maceta más grande.
Punto número 10, familia, es referente al riego. Cuando es de madera verde, así como esta que está aquí, ocupa mucho más agua. Y cuando es una ramita o un esquejito de madera leñosa, así como este que está aquí, ocupa menos agua. Pero el sustrato siempre tiene que estar húmedo, porque si se queda seco, se nos muere nuestro esqueje. Punto número 11, mi gente, respecto de el riego. Ya sea madera leñosa o ya sea madera verde, no puede excederse en el riego de estarlo regando y regando y regando constantemente. Lo que usted tiene que hacer únicamente es fijarse que el sustrato esté húmedo, que no se seque. Porque si se seca, el esqueje o la ramita se nos va a secar. Pero si usted se excede en el riego, lo que va a pasar es que su esqueje, mire, se va a podrir. Punto número 12 es que podemos crear un pequeño invernadero, como un pequeño ambiente de invernadero, para que haya una humedad dentro y no se seque. ¿De qué manera? Pues podemos poner una bolsa plástica sobre nuestro esqueje. Y la otra manera, mi gente, es que podemos poner una botella plástica sobre el esqueje. La introducimos bastante ahí. Pues podemos quitarle también el tapón para que no haya demasiada humedad y no se junten hongos. Punto número 13. Si es cierto que muchos esquejes pues se pueden pegar únicamente así nada más, que nosotros los cortemos directamente de la planta, también es cierto que hay muchos esquejes que cuesta que enraicen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que tenemos que usar algún tipo de hormonas para promover el desarrollo de raíces de nuestro esqueje. Pero también en el canal tenemos otros videos de cómo hacer para que nuestros esquejes enraicen muy fácil. Déjeme un comentario, cuénteme qué le parece este video. Y además, fundamental, mi gente, antes que se vaya, denle me gusta ahorita a este video para que muchas más personas puedan verlo. Punto número 14 es que si vamos a usar algún tipo de enraizador, así como este que yo estoy usando en este momento, es importante que hagamos un agujero en el sustrato para que cuando introduzcamos el esqueje, nuestro enraizador no sea quitado por la tierra. Ya lo podemos poner y ahora sí lo apretamos. Punto número 15 es que no todos los esquejes se pegan así de madera leñosa, sino que algunos esquejitos deben ser de madera verde. El tomate, el romero, la margarita, la albahaca, la lavanda son algunos ejemplos de plantitas que podemos reproducir y que son de un esquejito verde. Ya los frutales, así como este mango que está aquí o esta enredadera, se reproducen por tallo que sea leñoso. Y punto número 16 es que los esquejitos que son verdes debe plantarlos inmediatamente porque se secan muy rápido. En cambio, los esquejes de madera leñosa pues aguantan un poco más a ser plantados. Un gusto haberles hecho este video. Cuídense mucho, bendiciones para todos y va a ser hasta la próxima.